Buenos días. A mí me ha tocado analizar un poco más en detalle los dos sistemas tributarios que mencionaba Francisco anteriormente. Y efectivamente son más de dos sistemas tributarios, porque esos son los sistemas nuevos, el famoso sistema de en base atribuida que comentaba Francisco y el famoso sistema integral o parcialmente integrado. Pero adicionalmente a ello, recordemos que durante el año 2015 y 2016 vamos a tener un sistema parecido al actual, pero no igual. En consecuencia, también tanto los contribuyentes como los fiscalizadores van a tener que estar atentos a estas diferencias. Por ejemplo, hasta el año 2014 van a existir lo que se denominan los excesos de retiros en aquellas sociedades de personas. A partir del 2015 eso ya se elimina esa posibilidad y todo reparto o pago en este periodo transitorio va a estar afecto a impuestos personales. En consecuencia, hay que monitorear esos aspectos, porque de existir estos excesos de retiro cuando entremos al nuevo sistema del año 2017, en algún momento van a pasar a formar parte de las cantidades afectas a impuestos personales. En consecuencia, un mensaje importante es tener claro y monitorear muy bien esa parte, porque esa deuda que está pendiente con el fisco va a tener que pagarse más temprano que tarde. Y por último, también subsiste nuestro viejo sistema conocido de FUT y FUNT. Ese se mantiene vigente y con algún grado de congelamiento a partir del año 2017 en adelante. Leyendo un poco la letra chica de la ley, también nos dimos cuenta que había una sorpresa. Cuando ustedes en el año 2017 repartan ese FUT, que obviamente primero tienen que repartir las rentas del 2017 en adelante con el nuevo esquema, pero cuando lleguen a repartir una cantidad de ese FUT antiguo o histórico, nos hemos dado cuenta que el crédito que traía ese FUT viejo no va a ser un 100%, sino que les van a recortar un 35% de esos créditos que están acumulados. ¿Por qué? Porque el legislador asumió que las empresas que pagaban esos dividendos a otras personas o empresas está asumiendo que son repartidos por aquellas sociedades que están acogidas al sistema parcialmente integrado. En consecuencia, al asumir que es un sistema parcialmente integrado, se recorta de inmediato la posibilidad de usar el 100% de crédito y voy a poder usar solo el 65% de crédito de ese FUT antiguo. Con lo cual, vemos que en la pasada y sin mucha noticia, nos han expropiado el 35% todos los créditos del FUT acumulado cuando llegue a usarlo, lo que ya es difícil hacer. Por lo tanto, como ustedes ven, siguen habiendo sorpresas en el análisis detallado de la norma. Yendo un poco más al detalle de la renta atribuida, primero la ley efectivamente da la opción de optar. Efectivamente eso se puede hacer. ¿Cuándo es el periodo para esta opción? De acuerdo a las reglas transitorias, se puede optar desde junio a diciembre del año 2016. Ahí es donde ustedes pueden, en las empresas y de cada una, de acuerdo al análisis que han hecho para optar por este sistema, tienen que formalmente informar esta materia a la autoridad tributaria en ese periodo. Si no optan, ¿qué pasa? Bueno, aquí hay unas reglas que a una serie de contribuyentes se le aplica por defecto este sistema o mecanismo. ¿Y quiénes son el conjunto de estas empresas? Básicamente todas las sociedades de personas y otras, empresas individuales, comuneros de comunidades que están afectas a impuestos de primera categoría en base a contabilidad completa y los empresarios individuales de responsabilidad limitada. Las características que tienen que tener esas empresas es que tengan solo socios personas naturales y que ellos estén domiciliados o residentes en Chile. Con esas características quedan de inmediato, en forma automática, acogidas al nuevo sistema de renta atribuida. Hay un plazo mínimo de permanencia, que son 5 años, y al final, ¿qué es lo que se atribuye en base en lo que señala la ley? Básicamente se atribuye la renta líquida imponible. Eso es lo que se atribuye o devenga de inmediato en toda la cadena de sociedades. Después vamos a ver un esquema mostrando este fenómeno. Y en consecuencia, el sistema atribuida no solo va en base, por decirlo, de vengada o atribuida, sino que también tiene una mezcla o elementos de base percibida. En consecuencia, cuando el socio o el accionista reciba, primero le devengan una renta líquida imponible y posteriormente reciba un reparto, en aquellos casos en que el dividendo o retiro excede la base imponible tributaria, en esos casos también va a pagar impuestos personales, global complementario o adicional. Por lo tanto, la persona que reciba eso va a tener que estar analizando. Primero me devengaron, me informaron una renta líquida imponible y después, cuando recibo un dividendo, si está dentro del monto que ya me asignaron, no queda afecto impuesto, pero todo dividendo que exceda, un dividendo base contable que exceda la renta imponible,
va a pagar también impuestos personales, pero en base percibida, entonces es un sistema mixto, no es solo en base atribuido o devengada. Como ya mencionó Francisco, las tasas de las empresas suben a 25% y la carga entre el dueño y la empresa, en este caso de renta atribuida, es un 35% máximo. Como consecuencia, la carga combinada es menor a la carga actual. Otra particularidad del sistema de renta atribuida es que hoy en día todo dividendo o reparto entre sociedades residentes en Chile está exento del impuesto de primera categoría. No se paga impuesto de primera categoría por recibir un retiro o dividendo de otra sociedad, incluso de aquellas que no han pagado el impuesto de primera categoría. Bueno, en este sistema nuevo, efectivamente, en algunos casos, cuando yo reparto utilidad contable que supera la base tributaria o la renta líquida imponible, la empresa receptora va a tener que pagar un impuesto de primera categoría sobre ese dividendo o retiro percibido que excedió la base imponible. En consecuencia, eso también va a dificultar el control y va a cambiar las cargas tributarias, porque no estábamos acostumbrados a que cuando yo, como empresa de inversiones, recibí un dividendo o retiro de una sociedad chilena, no tenía que pagar nada. Ahora voy a tener que diferenciar e identificar si lo que recibo no excede la renta líquida imponible, eso no está afecto, va a ir a un registro especial que va a comentar Luis después, pero si excede el dividendo contable o el retiro a la base imponible, va a tener que pagar impuesto el receptor. En consecuencia, va a tener que pagar un 25, 27%, en este caso un 25% más sobre esos dividendos. Y sobre esa base se va a volver a atribuir a los dueños finales. Como ven, tiene bastante detalle y bastante sorpresa este mecanismo. Después, en relación al sistema integrado parcial, también está la opción de optar y la misma fecha, de junio a diciembre del 2016. Este sistema es muy parecido al actual FUT, porque va en base a reparto, es decir, los impuestos personales, global complementario adicional, solo se generan en la medida que se perciba un dividendo retiro. No va, como en el otro esquema, en base a devengo. ¿A quiénes aplica? Bueno, a todos los que no cumplan los requisitos anteriores. Y algunos ejemplos: accionistas de sociedad anónima abierta o cerrada, accionistas de sociedades de SPA, otras personas y otras sociedades que tengan un dueño de persona jurídica o algún socio o accionista no domiciliado ni residente en Chile. En esos casos va a quedar por defecto en el esquema parcialmente integrado. Aquí las tasas, como ya mencionábamos, son distintas, 25,5 y 27, y las cargas combinadas entre socio y empresa en el año 2017 pasan a un 43,9 y el 2018 en adelante comerciales 44,5. Aquí hay una importante salvedad que hacer. Si algún accionista de esta sociedad que está en este sistema parcialmente integrado está domiciliado en un país que tengamos un convenio para evitar la doble tributación, respecto de ellos se les va a otorgar un 100% de crédito. En consecuencia, su carga combinada va a ser no más de un 35% en el sistema parcialmente integrado. Por lo tanto, vamos a tener una misma empresa, una misma sociedad, en los cuales los accionistas domiciliados en Chile van a tener una carga del 44,5% y el accionista extranjero, que está domiciliado en un país contratado, va a ser beneficiado y va a tener una carga menor, un 35%. Ello porque obviamente hay que respetar los convenios vigentes y no podemos alterar el carácter de sistema integrado que tenía nuestro país. Aquí hay un esquema un poco tratando de combinar la complejidad de los casos. Aquí vemos tres empresas operativas que están en la base de un holding. Una está acogido al mecanismo del 14A o atribuido, el otro está parcialmente integrado y la otra también. Con las líneas café hemos querido mencionar la forma en que va a fluir la atribución de las rentas tributarias, es decir, va a ir subiendo hasta los dueños finales que están en la cima de la cadena y van a ir devengando la renta imponible tributaria como si estas empresas no existieran, es decir, como si fuera una transparencia tributaria. Por el lado del sistema parcialmente integrado, solo va a generarse algún efecto en la medida que reparta un dividendo. En consecuencia, de la base de las sociedades acogida al 14B, le pueden repartir un dividendo a la sociedad que está más arriba, que está acogida al sistema del 14A, y después una sociedad del 14B, que está antes de llegar a los dueños finales, también puede repartir un dividendo o flujo a estas personas. En consecuencia, al final del día, en el año ya situado en el año 2017, los socios accionistas van a tener un certificado de atribución de renta y en base a ese certificado van a tener que pagar sus impuestos personales. También van a poder recibir eventualmente algún dividendo o retiro que fluyó desde las sociedades acogidas al sistema de atribución de renta, que pueden también
ir generando alguna percepción de dinero. Ese flujo no va a pagar porque va a estar, en la medida que no supere la renta líquida imponible atribuida, va a recibir un flujo no afecto a impuestos. Y por otro lado, en el caso de las empresas acogidas al artículo 14b, va a recibir un dividendo siempre afecto a impuesto global complementario. Entonces, en definitiva, tiene que tener mucho cuidado a los socios accionistas y va a haber una batería de certificados, declaraciones juradas, etcétera, que van a tener que interactuar para dar la información apropiada a toda la cadena de empresas de este mecanismo. Si en algunas empresas del sistema 14A o 14B hay una pérdida tributaria y en la base viene una renta atribuida, esa pérdida va a absorber la renta atribuida y también va a subsistir la posibilidad de solicitar una recuperación de impuestos, del impuesto corporativo que pagó la sociedad acogida al sistema de atribución, en este caso el 25%. Entonces, las pérdidas tributarias absorben total o parcialmente ese devengo de renta tributable y también absorben los dividendos percibidos que vienen con un impuesto pagado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo manejar ese esquema. Las pérdidas tributarias, a partir del año 2017, se van a imputar solo hacia adelante, no va a haber una imputación hacia saldos acumulados atrás. Por lo tanto, esas pérdidas van a generar potenciales devoluciones sobre distintas bases y por lo tanto eso también va a ser un desafío poder evaluarlo y controlarlo adecuadamente. Bien, y eso es lo que teníamos que señalar en base a los importantes efectos de los dos sistemas.